Secundaria, segundo grado, Ciencia y Tecnología. Las características de la función de reproducción de los virus y bacterias. Parte 1. Buenos días, chicas y chicos. Vamos a describir el proceso de multiplicación de los virus. Hoy descubriremos el proceso de multiplicación de los virus y bacterias, cómo nos contagian y cómo cuidarnos, entre otras cosas muy importantes. ¿Están listos? Andrés, un estudiante, se informó que en el año 2009 el virus de la influenza A varió al virus de la gripe A H1N1 y que en la actualidad el virus SARS-CoV-2 está afectando la salud de muchas personas en todo el planeta. Además, leyó una entrevista al ecólogo David Lapola, quien señala que la Amazonía es un gran recipiente de virus y que su degradación realizada por intervención del hombre podría generar un desequilibrio ecológico. Por ello, es muy posible que los coronavirus que existen allí salten de animales a humanos más fácilmente. A partir de esta información, Andrés indagó sobre los virus y bacterias a partir de las preguntas: ¿crees que los virus puedan seguir causando nuevas enfermedades? ¿Crees que los virus y bacterias tienen características similares en la reproducción? Ahora trataremos de responder las preguntas que se hizo Andrés y conocer más sobre los virus y bacterias. Los virus. Los virus están presentes en la Tierra mucho antes de que los humanos existieran y son los organismos biológicos más abundantes del planeta. Los virus son organismos de extraordinaria simplicidad. Pertenecen a un nivel de organización subcelular y marcan la barrera entre lo vivo y lo inerte. Por eso, no se los ubica en la genealogía de los seres vivos. Su simplicidad estructural y funcional los convierte en parásitos intracelulares obligados. Tienen que vivir en bacterias, bacteriófagos o fagos, como en las células animales y vegetales. Los organismos que llevan a cabo este tipo de vida, como parásitos intracelulares, dependen estrictamente de estos huéspedes, que los reciben para llevar a cabo todos los ciclos vitales. Los virus tienen una composición muy simple en su estructura, más simple que una bacteria. Están formados por una partícula de genoma de ARN o ADN, encerrada en una cubierta de proteína. Los virus utilizan el mecanismo de la célula huésped para reproducirse. Son muy pequeños y solo son visibles mediante un microscopio electrónico. Su tamaño oscila entre 10 nanómetros. En los pequeños virus de la poliomielitis o la viruela hay hasta 300 nanómetros. Las bacterias. Las bacterias habitan en casi todos los lugares del planeta. Viven en nuestro intestino y en el de otros animales y colaboran en el proceso de digestión. Habitan en los ecosistemas y cumplen un papel muy importante, como descomponer la materia orgánica, lo que contribuye al reciclado de nutrientes. Están en el suelo, el agua y el aire, en todas las cosas que tocamos y en el cuerpo de casi todos los seres vivientes. Las bacterias son organismos procariotas unicelulares. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. A las bacterias se las ubicaba junto a las arqueas o arqueobacterias, en un mismo reino denominado moneras, que es un nombre asignado para los seres procariotas, es decir,
los que no tienen su material genético contenido en un núcleo celular. Las bacterias presentan una estructura interior compleja, con una pared celular en la que se localizan el citoplasma, los ribosomas y el genoma bacteriano. Las bacterias tienen la capacidad de crecer y reproducirse por sí mismas. De esas células resultantes pueden salir más divisiones. El tamaño de las bacterias oscila entre los 0.5 y 3 micrómetros. Pueden llegar en algunos tipos a 10 micrómetros. Las bacterias de interés médico tienen un tamaño entre 0.4 y 2 micrómetros. Son visibles al microscopio óptico o microscopio electrónico. Recuerda, la biología molecular ha desarrollado herramientas para tratar algunas enfermedades como el cáncer. Los virus no pueden reproducirse por sí mismos y necesitan incluirse en el material genético de una célula huésped para reproducirse y vivir. La ciencia y la tecnología también utilizan esta característica natural de este virus. Así, vamos conociendo un poco sobre los virus y las bacterias. Conociendo sobre la estructura de los virus y bacterias. Estructura de los virus. La estructura de un virus está basada en su simplicidad. A pesar de esto, existe cierta diversidad que es usada para la clasificación de estos microorganismos. Los virus son considerados agentes patógenos que pueden causar enfermedades en animales vertebrados, protozoos, plantas, hongos y bacterias. Su estructura consiste en un fragmento de ácido nucleico, ADN o ARN, envuelto en una cápsula de proteína, conocida como cápside, que a su vez puede estar recubierta por lípidos. En relación con su tamaño, los virus son muy pequeños y difíciles de ser observados, hasta en el microscopio óptico. Su tamaño se mide en micrómetros, nanómetros y en angstroms. La estructura viral presenta dos tipos de forma: la simetría icosaédrica y la simetría helicoidal. Hay varios parámetros para denominar a los virus, de acuerdo con la enfermedad que producen, como el papilomavirus, su descubridor, como el virus de Epstein-Barr, el sitio donde fue descubierto, como el Norwalk, o su forma. Estructura de la bacteria. La célula bacteriana es una célula procariota, pues no tiene núcleo ni organelos rodeados de membranas. El material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Está rodeada de una pared celular y algunas tienen una envoltura más externa llamada cápsula. Muchas bacterias constan de uno o muchos flagelos que las ayudan en su movimiento. El tamaño de las bacterias patógenas humanas es medio, alrededor de 1 micra. Bacillus anthracis es la de mayor tamaño, aproximadamente de 1 a 1,3 por 3 a 10 micras, y las más pequeñas pertenecen al género Mycoplasma, de 0,1 por 0,2 micras. Las bacterias pueden adoptar diferentes formas. Se denominan cocos a las que tienen forma esférica y bacilos a las que poseen forma alargada. Cuando los bacilos se curvan como una coma, se llaman vibrios, y si forman espirales, espirilos. Los actinomicetos son bacterias filamentosas formadas por largos filamentos e incluso ramificadas. Nivel secundaria, segundo grado, ciencia y tecnología. Las características de la función de reproducción de los virus y bacterias, parte 3. Buenos días.
En las sesiones anteriores hemos aprendido un poco más acerca de los virus y las bacterias. Seguramente hubo algunos detalles que no habíamos pensado que hacían estos agentes. Al respecto, ¿te has preguntado cómo es que se reproducen los virus y las bacterias? ¡Veamos! Conociendo cómo se reproducen los virus y bacterias. ¿Cuál es el ciclo de reproducción del virus? Para un virus típico, el ciclo de vida se puede dividir en 5 grandes etapas. Cabe señalar que los detalles de cada una de ellas son diferentes para cada virus. 1. Fijación. El virus reconoce y se une a una célula hospedera a través de una molécula receptora situada en la superficie celular. El virus se une a su receptor en la superficie celular. 2. Penetración. El virus y su material genético entran en la célula hospedera. Las vías de entrada incluyen endocitosis, en la cual la membrana se dobla hacia adentro para meter el virus en la célula en una burbuja, y la fusión directa, de la partícula vírica con la membrana y la liberación de su contenido en la célula. 3. Replicación genómica y expresión génica. El genoma viral se copia y sus genes se expresan para producir proteínas virales. 4. Ensamblaje. Las nuevas partículas virales se ensamblan a partir de las copias del genoma y de las proteínas virales. Las proteínas de la cápside se ensamblan alrededor del genoma viral y así se forma una partícula vírica con el genoma por dentro, encapsulado por la cápside. 5. Liberación. Las partículas virales terminadas salen de la célula y pueden infectar a otras células. ¿Cuál es el ciclo de reproducción de la bacteria? Las bacterias se reproducen de manera asexual por medio de fisión binaria. Este proceso consiste en una duplicación del ADN antes de la división, luego de lo cual la célula se divide en 2. Las células hijas son iguales a la bacteria original, lo cual puede llegar a ser, en casos particularmente veloces, cada 9,8 minutos. Cuando las condiciones ambientales son desfavorables para las bacterias, algunas de ellas tienen la capacidad de volverse inactivas y formar una cubierta dura llamada endospora. Las endosporas son muy resistentes a la congelación, la desecación, el calor y la radiación. Cuando las condiciones mejoran, la bacteria vuelve a su actividad. Otra forma de reproducción que poseen es la gemación, proceso en el que una bacteria produce una protuberancia de su cuerpo y poco a poco la convierte en un individuo totalmente nuevo, pero idéntico. Algunas bacterias tienen ciertas formas de reproducción sexual. Por ejemplo, 2 individuos aportan material genético para formar uno solo, nuevo y diferente de ambos, denominada conjugación bacteriana. 2 de ellas intercambian material genético y se replican para dar origen a 4 nuevas y distintas genéticamente. Saca tu cuaderno y lapiceros para poder responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la semejanza y diferencia en las características y estructura del virus y la bacteria? Por ejemplo, tamaño, hábitat, etc. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias en las funciones de reproducción de los virus y las bacterias? Estableciendo comparación en forma de reproducción, etapas del proceso de reproducción, etc. ¿Qué les ha parecido esta sesión? Hemos aprendido algo nuevo sobre los virus y las bacterias. ¿Te imaginabas que así se reproducían? Bien, es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Fuentes: Khan Academy, sin fecha, Introducción a los virus, Khan Academy. Uriarte J.M., 2019, 30 de agosto. Bacterias, características.